Hola, muy buenas cibernautas. De nuevo en tu canal. Hoy toca referirnos a uno de los autores más elocuentes en la literatura de terror de todos los tiempos, creador de pesadillas para millones de personas desde la década de los 90 y con datos como algo de 61 novelas en sus espaldas, alrededor de 200 relatos y 7 libros de no ficción y nada más y nada menos que 350 millones de copias vendidas. Casi nada. Con todos ustedes el señor Stephen King, conocido por todos los fans de la literatura fantástica. Stephen King es clase aparte de esa literatura, como todo un baluarte para el cine o las series de la que ya gran masa de sus novelas y escritos han sido introducidos en la pequeña y la gran pantalla. Es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción, misterio, ciencia ficción, literatura fantástica. Sus libros han vendido, ya dije, 350 millones de copias y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Ha publicado 61 novelas, 7 libros de no ficción y todavía sigue escribiendo, aunque ya no con la misma fortaleza de otra época. Cabe señalar que tras prestar servicio durante la Segunda Guerra Mundial como marino mercante, Donald Ewing King, cuyo nombre real era Donald Spanking, cambiado luego a Donald Pollack y finalmente a King, regresó a su hogar junto a su esposa Nellie Ruth Pisbury King, con quien se había casado en 1939 y que según habían diagnosticado los médicos no podía procrear hijos. Menos de un mes después de la rendición de Japón, la pareja adoptó un niño recién nacido, al que llamaron David Victor King. Contra todo pronóstico, Ruth quedó embarazada un año más tarde y el 21 de septiembre de 1947, cuando la joven familia se había instalado en el estado de Maine, dio a luz a Stephen Ewing King en el Hospital General de Maine en Portland, es decir, de nuestro protagonista del día. En 1949, Donald King, que por aquel entonces se dedicaba a vender aspiradoras a domicilio, salió un día a comprar un paquete de cigarrillos a la tienda del pueblo y nunca más volvió. 34 años después, durante una entrevista, Stephen King contó que su padre vivió un tiempo en Sudamérica, posiblemente en Brasil, ya que se hallaron postales y además el autor se enteró de que tiene una media hermana en ese país. Ruth, mientras tanto, se encontró de repente sola y con dos niños pequeños a su cargo. Stephen King habla de ello en Danza Macabra, donde cuenta que su madre se vio forzada a aceptar empleos muy mal remunerados, entre ellos planchar en una lavandería, hacer rosquillas en el turno de noche de una panadería o simplemente limpiar casas. Sin embargo, era una talentosa pianista, una mujer de gran valor, con sentido del humor y que siempre conservaba todo en orden. Una noche llegó con una pila de libros en formato bolsillo, con las tapas arrancadas, conseguidos en una librería por 5 centavos cada uno. Eran novelas de Agatha Christie y Eric Stanley Garner. Cuando le pregunté qué tenía allí, él dice que recuerda su respuesta. Tengo una pila de vacaciones dulces y baratas. Leía esas novelas siempre y supe regalar en su día o para su cumpleaños una novela de Perry Mason. Eso nos contó Stephen King en una entrevista. Así pues, King conquistó el favor de la crítica con su primera novela, Carrie, en 1974, a la que continuarían El Resplandor en el año 77, que le valió un gran prestigio internacional. Y cómo no,
Ustedes se deben recordar eso en 1986, Misery 1987, Insomnio 1994, por mencionar solo algunos de sus mayores éxitos. Su estilo efectivo y directo, unido a su gran capacidad para destacar los aspectos más inquietantes de la vida diaria, le han convertido en el especialista de literatura de terror, aunque ha realizado también incursiones en el género fantástico y de ciencia ficción, más vendido de la historia. Autor a su vez de relatos, guiones para la televisión, muchas de sus novelas incluso han sido llevadas al cine. También es bueno destacar que en 1966 se graduó en la Lisbon Falls High School y completó su formación en la University of Maine, o Orono. Durante sus años de formación universitaria participó activamente en la vida política estudiantil, llevando a ser miembro del Students' United e implicándose en el movimiento antimilitar de Orono Campus contra la guerra de Vietnam. Allí inició su actividad literaria, publicando diversos relatos en la revista universitaria The Main Campus. Luego de licenciarse en 1970, se casó con la novelista Tabitha Spruggs en 1971, a quien había conocido trabajando como becario en la biblioteca de la universidad. En los primeros años de su matrimonio, Stephen King trabajó en una lavandería y obtuvo ocasionales beneficios económicos de la publicación de relatos cortos en una revista para hombres. Parte de estos relatos se recogerían posteriormente en la obra En el umbral de la noche, en 1978, y algunos de ellos serían objeto de versiones cinematográficas, como el relato de los chicos del maíz en 1978. En 1971 inició su carrera como profesor de la high school e impartió clases de inglés en la Hampden Academy, mientras proseguía su actividad literaria escribiendo durante las noches. De este modo fue que pudo realizar su novela Carrie, que ya les indiqué antes, y que se llevaría al cine posteriormente, alcanzando un éxito resonante. En esta novela, que narra la historia de una chica con poderes telequinéticos, era ya posible señalar lo que sería su estilo, una hábil combinación de elementos del terror clásico con fantasías parapsicológicas o de ciencia ficción, de gran poder sugestivo en historias adaptadas a la cotidianidad actual. Siempre trataba de adaptar sus relatos, sus novelas a la vida cotidiana. En 1973 se mudó al sur de Maine, donde escribió la novela El misterio de Salem's Lot en 1975, que originalmente llevaba por título Second Coming of the Lawrence Lynch Lot. A partir de esta fecha, Stephen empezó una carrera rápida de publicaciones y trabajos para cine y televisión. Su fecunda producción literaria establece una de las obras más características del género de misterio y terror de la literatura estadounidense. La narrativa de Stephen King otorga máxima prioridad a la intriga del argumento, al análisis y descripción meticulosa de los hechos y a las escenas impresionantes. En sus relatos abundan asesinos diabólicos, vampiros, apariciones fantasmagóricas y seres con poderes parapsicológicos y extrasensoriales. Las depravaciones psicológicas de sus personajes, así como los ambientes asfixiantes en los que estos se despliegan, han convertido muchas de sus novelas en probados bestsellers que a menudo han traspasado su fama a las pantallas cinematográficas y a la televisión. De las novelas que han sido objeto de sendos arreglos cinematográficos recalcan La Zona Muerta en 1979, Christine en 1983, Ojo de Fuego en 1980, Cujo, cómo no recordar ese Cujo, ese perro malvado, en 1981, Cementerio de Mascotas, cómo no recordar ese Cementerio de Mascotas que salió número 1 y número 2, también por los años 80. Para los cuales escribió también el guión cinematográfico y participó como actor interpretando un pequeño papel. También pasaron al celuloide, El ciclo del hombre, el lobo, que fue en el año 84, La mitad oscura,
que fue en el 89, La Misery, que les hablé hace rato, en el 89, Cosas Indispensables, 1991, Eclipse Total, por allá en el 92, La Milla Verde, en el 96, obra arreglada por un total de 6 relatos cortos escritos entre marzo y agosto de 1966. Su novela de terror y parapsicología, El Resplandor, 77, fue llevada a la gran pantalla por Stanley Kubrick en 1980, pontificando el cine fantástico y de terror, gracias en gran parte a la magistral interpretación de Jack Nicholson. Junto a las adaptaciones cinematográficas de sus novelas por parte de terceros, Stephen ejecutó además diversas incursiones en el séptimo arte. Unas veces escribió él mismo el guión original de sus películas, como en el caso de la adaptación del cómic Creepshow, dirigida por George Romero en 1982 y que fue objeto de una segunda parte por allá en el año 87, y de Sonámbula en el 92. En otra oportunidad el mismo King se ocupó de la dirección de la película, como en el caso de Máxima Aceleración, 1985. Stephen King escribió además una serie original para la televisión, Los Años Dorados, cuya emisión fue cancelada tras los primeros 6 episodios. Varias de sus novelas han sido a su vez acomodadas al formato televisivo, como La Danza de la Muerte, El Leso, Tommy Knockers y La Tormenta del Siglo. De entre su amplia bibliografía enfatizan también la serie de relatos La Torre Oscura, las 4 novelas cortas que componen diferentes estaciones, El Talismán, Los Ojos del Dragón, Las Tierras Baldías, El Juego de Gerard, Insomnio, Rose Mother, Desesperación, Hechicero y Cristal, La Bolsa de Huesos, La Chica que Amaba a Tom Gordon, Corazones en la Atlántida, así como algunas novelas de edición limitada, La Planta, editada por él mismo, La Niebla. Esa película de La Niebla se las recomiendo, muy buena, muy bastante interesante. El Cadillac, de Dolan. Publicó también otras novelas bajo el seudónimo de Richard Bachman, tales como Rabia, La Larga Marcha, Road War, El Corredor, que también fue llevada al cine posteriormente. Sus más recientes novelas se titulan La Historia de Lisey, 2006, y La Duma Key, 2008. Actualmente King tiene 73 años de edad, pues nació un 21 de septiembre de 1947. También cabe destacar que por allá en el año 1999 resultó gravemente herido al ser arrollado por una camioneta cuando caminaba cerca de su casa en Maine. King fue trasladado en helicóptero al Central Maine Hospital de Livingston, donde fue operado de urgencia, sufriendo muchas fracturas y que, bueno, por fortuna las mismas no pusieron en vida peligro su vida, sino, bueno, tuvo bastante tiempo en silla de ruedas, postrado en cama, y afortunadamente todavía lo tenemos vivo para que siga entreteniéndonos con esas películas de terror, de misterio, de suspenso. Muchas gracias a King, gracias a ustedes cibernautas, que si no fueran por ustedes no estaríamos en este espacio. No olvides suscribirte al canal, hacer comentarios, te lo rogamos, y esto ha sido todo. Muchas gracias.